Testamento, Levítico 6, el versículo número 12, van a leer las hermanas. Levítico 6, versículo 12, van a leer las hermanas. Y los hermanos vamos a leer Levíticos 9, 24. Vamos a leer los hombres, Levíticos 9, 24. Eso, segundo libro de la Biblia, tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia. Los hombres, Levíticos 9, 24, y las hermanas, Levíticos 6, 12, vamos a leer. Cuando encuentren, confirmen con una alabanza al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el fuego del altar y los 7 leños de la devoción. Vamos a empezar entonces invitando a las hermanas que lean esta parte. A la cuenta de 3, las hermanas. 1, 2, 3. Amén, amén. Ahora los hermanos leamos Levíticos 9, 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Todos. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. 10. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Hasta ahí pueden estar sentados. Hermanos, la palabra del Señor que hemos leído, nos habla en Levíticos 9, 24 de algo sobrenatural, hermanos, que ocurrió. Y es, hermanos, que cuando inauguraron el lugar, hermano, que se utilizaba, hermano, se llamaba el altar de los sacrificios. Había, hermano, un lugar fuera del tabernáculo, porque en el tiempo de Moisés Dios mandó a edificar algo que se llamaba el tabernáculo, que era, hermano, hecho por el pueblo de Israel. Pero afuera, hermanos, del tabernáculo había un lugar, hermano, que estaba a la entrada, y era, hermanos, el lugar que se le llamaba el altar de los sacrificios. Y el altar de los sacrificios, hermano, fue hecho para que los hijos de Israel llevaran las ofrendas y llevaran también, hermano, los sacrificios para pedir, hermano, la remisión de sus pecados, y también eran ofrendas en agradecimiento a Dios que ellos quemaban. Y la Biblia dice, hermano, que el día que se inauguró, hermano, el altar de los sacrificios, ese día, hermano, colocaron unas ofrendas sobre ese altar, pero según dice el versículo 24, fue el Señor el que prendió el fuego. Mire, hermano, que cuando usted lee con atención, la Biblia dice de la siguiente manera: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Cuando usted lee la palabra de Dios, se da cuenta, hermano, que en el altar de los sacrificios que había fuera del tabernáculo estaba el sumo sacerdote Aarón, que él era el que estaba preparando, hermano, ahí esa ofrenda para el Señor de un animal. Y cuando ya el animal estaba, hermano, muerto y estaba sobre el altar, la Biblia dice, hermano, que no fue Aarón el que colocó fuego, ni tampoco fueron los hijos de Aarón, sino que el mismo Dios desde el cielo envió fuego y hizo que se quemara, hermano, esa ofrenda. Y esto, hermano, mire que fue de asombro, porque la palabra del Señor dice que cuando lo vieron los hijos de Israel, alabaron a Dios y se postraron en tierra. ¿Por qué se postraron en tierra? Porque vieron, hermano, que el fuego que consumió la ofrenda que había en el altar de sacrificio fue Dios el que lo envió. Y aquí empieza, hermano, lo interesante de este asunto, porque desde el día, hermano, que Aarón inauguró el altar de los sacrificios, desde el día que Aarón sacrificó, hermano, el primer animal, ese día, hermano, Dios prendió el fuego. Y de ahí en adelante usted encuentra instrucciones que el Señor da en Levítico 6:12, donde leían las hermanas,
la Biblia dice que las instrucciones que el Señor le dio al sumo sacerdote son estas: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Hermano, el Señor hizo que el fuego se encendiera de una manera poderosa. Fue la presencia de Dios la que encendió ese fuego. Y desde el día que ese fuego se encendió, hermano, el trabajo que tenían los sumos sacerdotes en el tiempo de Moisés era que el fuego no se apagara. Hermano, imagínese que aquí en este lugar hubiera un altar, hermano, de piedra. Imagínese que sobre el altar de piedra hubiera leña seca y encima de la leña seca hubiera, hermano, un animal sin defecto sacrificado. Y Dios envía desde el cielo fuego y ese holocausto, esa ofrenda se empieza a quemar. Y hermano, cuando ya el animal termina de consumirse, quedan los huesos y luego queda ceniza. Y la leña igualmente, hermano, cuando se quema queda son ceniza. Pero desde el día que Dios envió el fuego al altar de sacrificio, hermano, los sacerdotes no podían dejarlo apagar. Hermano, era una tarea, hermano, que demandaba compromiso, responsabilidad y entrega. Porque, hermano, usted puede decir, hermano, que vigilar, hermano, el fuego un rato, eso es fácil. Vigilar el fuego, hermano, cuando la leña está, hermano, ardiendo en su mejor momento es fácil. Pero el sacerdote tenía, hermano, que encargarse que el fuego no se apagara, hermano. Cuando llegaba el momento que empezaba, hermano, a apagar el fuego, el sacerdote tenía que traer leña nueva. Y hermano, mire que cuando quedaba la brasa, el sacerdote tenía que avivar la brasa y volvía otra vez, hermano, a encenderse. Hermano, era una de las reglas de Dios, que no podían traer otro fuego nuevo. No era que si se apagaba el fuego, no era que venía el sacerdote y volvía y prendía otro fuego y otra vez empezaba a arder. No, el fuego que Dios encendió no lo podía nadie más replicar, y si alguien lo replicaba, el Señor lo castigaba. ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia dice que los hijos de Aarón, cuando ellos estaban, dice la Biblia, ebrios porque habían tomado más vino de lo que tenía que tomar una persona, la Biblia dice que cogieron fuego, pero no del lugar que les tocaba, que era del altar, porque se tomaba fuego del altar y de ahí se entraba adentro, a donde estaba el candelabro de oro de 7 brazos, y de allí se tomaba, hermano, y se prendía un mechón y luego se encendían los 7 brazos del candelabro que había dentro. Y cuando los hijos de Aarón, hermano, Dios los castigó por la muerte, ellos habían tomado fuego, pero no era del altar. Habían encendido un fuego de otra parte y de allá fue que tomaron fuego. Ellos les tocaba era del altar tomar fuego, del altar de sacrificio. Y mira, hermano, que si alguien prendía otro fuego, esa persona podía ser por el Señor, hermano, consumida en la ira y podía terminar muerta, como el ejemplo que les di. Y mira, hermano, que hoy en día es igual, hermano. El Señor encendió el fuego en el aposento alto. En el día de Pentecostés, el día de Pentecostés fue cuando se inauguró la iglesia. Y eso ocurrió hace 2000 años. Pero hace 2000 años, hermano, en un lugar que se llamaba el aposento alto en Jerusalén, en el día de las primicias que estaban celebrando los judíos, ese día el Señor derramó el Espíritu Santo sobre más o menos 120 hermanos y hermanas que estaban orando. Y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día, hermano, el fuego Dios lo hizo arder sobre su iglesia. Y ahora, hermano, han pasado ya 2000 años desde que el Señor inauguró su iglesia, y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de que no se apague el fuego que Dios encendió en el aposento alto. El sacerdote no tenía que dejar que se apagara un fuego literal. Hoy en día no hay un fuego literal, es espiritual.
dentro de las personas que han recibido el Espíritu Santo hay fuego encendido. Y ese fuego, hermano, es la presencia de Dios. Ese fuego es el Espíritu de Dios. Pero para que el fuego no se apague, hay que alimentarlo, hermano. Y existen, hermano, leños que el Señor ha dejado para que el fuego esté encendido. Hay leños, hermano. Usted hoy en día tiene la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Usted dirá, hermano, pero yo no soy sumo sacerdote, ¿por qué me toca esa responsabilidad? En lo espiritual, la Biblia dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para con Cristo Jesús. Literalmente, usted no es sacerdote ni rey, pero espiritualmente la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Eso significa de que somos, hermano, por Dios, hermano, nosotros comisionados como esos sacerdotes. Antes los sacerdotes eran según el orden de Leví. Hoy en día usted espiritualmente es un sacerdote, pero ya no del orden de la tribu de Leví. Un sacerdote que Dios le ha dado una responsabilidad, y la responsabilidad que Dios le ha dado es que si usted recibió el Espíritu Santo de Dios, no deje que se apague el fuego de Dios. Usted recibió el Espíritu Santo ¿hace cuánto tiempo? Algunos lo recibieron hace 10 años, otros lo recibieron hace 5 años, otros lo recibieron hace más tiempo. El día que usted recibió el Espíritu Santo, Dios mismo encendió ese fuego. Dios mismo le dio el fuego para que ardiera en su corazón. Ahora, hermano, el Señor le hace esta pregunta: ¿está cuidando del fuego de Dios? ¿Está pendiente del fuego de Dios o está descuidado, hermano? Porque la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros que hemos recibido el fuego del Espíritu Santo tenemos la responsabilidad de avivar ese fuego, hermano. Mire que el Señor dice en primera a los Tesalonicenses 5, el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Mire que dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo se simboliza como fuego, hermano, y nosotros tenemos el deber de no dejar que se apague el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu se apaga si uno no le echa leña, hermano. El altar de sacrificio, hermano, se va a apagar si usted no sabe alimentarlo. Hay hermanos que un día empezaron con todas las ganas del mundo, empezaron con júbilo y empezaron con ganas de hacer lo que Dios quería, pero actualmente tal vez han descuidado el altar y ahorita tal vez ya no hay fuego, de pronto hay cenizas nomás. Y yo le digo, hermano, las cenizas no arden. Las cenizas, hermano, no arden. Las cenizas son solamente evidencia de que ahí hubo algo un día. Y yo le digo, iglesia, no nos podemos quedar en las cenizas, hermano. No nos podemos quedar, yo cantaba, yo predicaba, yo evangelizaba, yo ayunaba. Hermano, el hermano Abba, como siempre dice, tenemos que volver a encender el altar, hermano, porque si no encendemos el altar, no podemos entrar, hermano, a la presencia de Dios. Para poder entrar los sacerdotes y los levitas allá adentro a la presencia de Dios, tenían que tener acá, hermano, el fuego encendido. Si el fuego no estaba encendido afuera, adentro no se podía ingresar. Eso era ley, hermano. Hoy yo le digo, hermano, si no encendemos la llama dentro de la presencia de Dios, no podemos, hermano, estar. Porque para entrar a la presencia de Dios hay que avivar el fuego. Y el primer leño del que yo quiero hablarles, hermano, es el leño de la oración diaria. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, el versículo más, hermano, hermoso y corto que pronto encuentran esa carta, dice, orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar
Hermano, no quiere decir que yo en la mente voy a estar, hermano, todo el tiempo, hable y hable, hermano, repite y repita algo. Eso no significa orar sin cesar. Orar sin cesar, lo que quiere decir, hermano, es que debemos estar viviendo, hermano, una vida de verdad, de oración. Usted, hermano, antes de empezar el día, usted tiene que empezar hablando con Dios. Usted, hermano, no puede empezar el día y lo primero que haga, usted no puede ser, hermano, que diga: voy a poner a hacer el café, voy a ir a la cocina a hacer el desayuno. Usted no puede empezar el día diciendo: voy a ir un rato a ver la televisión. No, voy a ir un rato a escuchar la radio. Hermano, uno como hijo de Dios, antes de ocuparse en las cosas de este mundo, debe primeramente empezar orando. Porque si usted, hermano, empieza primero haciendo las cosas de este mundo y después orando, significa que usted empezó al revés, hermano. Lo correcto es primero ore y después de que ore, ya saque tiempo para hacer lo demás. Usted no vaya, hermano, a hacer las cosas al revés. Primero hago las cosas de la casa y después oro. Primero hago lo que me quedó atrasado del otro día y después oro. No, hermano, para que Dios esté, hermano, contento con usted, usted tiene que ponerlo en primer lugar a Él en su vida. No es, hermano, ponerlo de último, si me sobra tiempo. Yo he ido, hermano, a visitar personas que uno, hermano, la verdad dice, yo digo que parece que nunca han conocido de Dios, o parece que nunca han leído la Biblia. Uno le dice: hermano, vamos al culto, lo invito, y dice: si me queda tiempo, a ver si ya voy, a ver si de pronto me queda tiempo, hermano. Es una vergüenza uno decir eso: si me queda tiempo. Hermano, uno tiene que entender, hermano, que lo primero es para Dios. Los judíos, hermano, cuando ellos trabajaban en el campo, lo primero que cosechaban le llamaban la primicia. Ellos cogían trigo y el primer manojo era para el sacerdote. Iban a cosechar uvas, los primeros racimos para el sacerdote. Iban, hermano, al campo y tenían un animal, el primero era para el sacerdote. La primicia ellos sabían que era de Dios. Y en lo espiritual, hermano, en lo espiritual, lo primero que usted tiene que hacer antes de empezar a laborar es empezar a orar. No le voy a decir, hermano, ore 2 horas, ore 3 horas. Si usted no puede tal vez orar 1 hora, así sea media hora, así sean 20 minutos, así sea, hermano, un tiempito corto, pero empiece el día orando, hermano. Empiece el día colocando ese primer leño. Orar sin cesar, acuérdese. ¿Sabe? La mayoría de las personas que se les apagó el altar de sacrificios es porque empezaron a dejar de orar antes de hacer todo. Un día se fueron descuidando y ya no buscaron a Dios al empezar. Fue otro día pasando y empezaron así. Y ya oraban un poquito en el día cuando estaban haciendo las cosas. O oraban un poquito ya nomás cuando venían al culto. Pero ya se descuidaron de orar antes de empezar a hacer todo. Y ese leño, hermano, si usted lo deja faltar, le va a hacer mucha falta para que arda su, hermano, altar. El segundo leño se llama lectura y meditación de la palabra. Hermano, dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia nos enseña a meditar y a leerla. Meditar, hermano, es reflexionar sobre lo que dice la Biblia. Leerla, hermano, es lo que usted hace. Cuando viene aquí a la iglesia, le digo: vamos a leer el Proverbio 27 que nos toca hoy. Eso es leerla. Pero meditarla, hermano, es pensar en lo que uno leyó, ponerle sentido a lo que uno leyó. Porque a veces, hermano, la gente lee la palabra de Dios, pero no medita en ella. Y cuando se lee la Biblia y no se medita, hermano, no hay fruto. La palabra, para que haga efecto, hay que meditarla. Porque cuando uno medita en ella, ¿sabe qué pasa, hermano? Al meditarla, usted renueva su mente. Al meditar la palabra, fortalece el espíritu y destruye los engaños del enemigo.
pero hay que meditar la palabra. Hermano, usted tiene que meditar la palabra, y cuando medite la palabra hay una frase que debemos tener en cuenta. ¿Qué me está pidiendo el Señor que aplique hoy en mi hogar, en mi trabajo? Meditar en la palabra es preguntarse: ¿qué me está pidiendo el Señor que aplique hoy en mi hogar y en mi trabajo? ¿Qué quiere Dios que ponga en práctica? Eso es meditar. Y el leño, hermano, 2 del altar es lectura y meditación de la palabra. No se lea, hermano, simplemente la Biblia. Hay gente que lee la Biblia pero no medita nada, y al leerla sin meditar, hermano, no va a haber fruto. Pero cuando usted medita en la palabra, usted reflexiona y se acuerda de las historias de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, y eso le ayuda. Se acuerda de las personas de la Biblia que usted los ve como ejemplo, y también los ve como señales para no hacer lo que algunos hicieron que no le agradó a Dios. Entonces, si usted quiere que su altar se esté ardiendo con fuerza, medite en la palabra constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Tercer leño de la alabanza y de la adoración. Hermano, ¿qué es leño de la alabanza y de la adoración? Mire, el leño dice Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, en vez de estar quejándonos, debemos reemplazar las quejas, hermano, por alabanza y adoración al Señor. Cuando una persona, hermano, cambia, hermano, su quejadera, su criticadera, y en vez de ser una persona que se queje, critique, empieza a alabar a Dios, a adorar a Dios, hermano, eso le agrada al Señor. Al Señor no le agrada, hermano, que uno sea una persona quejona como los hijos de Israel. Al Señor no le agrada que uno sea una persona, hermano, ingrata. Al Señor no le agrada que uno sea una persona, hermano, que todo el tiempo esté uno hablando cosas negativas. Al Señor no le agrada eso, hermano. Al Señor le agrada que nosotros tengamos en nuestra boca alabanzas para Él, adoración para Él. Porque una persona que adora a Dios es una persona que va a mantener contenta, hermano. La Biblia dice, hermano, que el Señor se mueve en medio de la alabanza. La Biblia dice, hermano, que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Y hay veces, hermano, que la única parte donde uno canta es aquí en la iglesia. Hay personas que la única parte donde cantan es el culto. Hermano, uno tiene que alabarlo al Señor en cualquier lugar y tiene que bendecirlo. La gente que no tiene a Dios allá en el mundo, cada vez, hermano, que les pasan cosas malas, dicen malas palabras, dicen vulgaridades, groserías. Ellos son, hermano, así porque están en tinieblas, porque no tienen a Dios. Pero los que tenemos a Dios, tenemos que tener, hermano, alabanza. El apóstol Pablo dijo, con cánticos espirituales, con salmos, dijo, que eso tiene que verse en un cristiano. Hay hermanos que han perdido el leño de la alabanza y está su altar tal vez apagándose. El cuarto leño, hermano, que no puede faltar, es el leño de la santidad y el arrepentimiento. El libro de Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, nosotros no tenemos que esperar, hermano, a que termine el día para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Si usted cometió un error, una falta, hermano, allí en el lugar donde usted se encuentre, pídale perdón a Dios. Porque si usted se espera que llegue la tarde, que llegue la noche, y usted dice, voy a esperar que llegue la noche para pedirle perdón a Dios, hermano, la palabra de Dios dice, hermano, que no tenemos que dejar, hermano, que llegue la noche para ponernos a cuenta con Dios. Antes que llegue la noche, usted en su mente le puede decir, perdóneme, Señor, porque dije esta mala palabra. Perdóneme, Señor, porque me airé.
Perdóneme, Señor, porque me hicieron enojar y me dio rabia. Perdóneme, Señor, porque sentí envidia. Perdóneme, Señor, porque sentí celos. Perdóneme, Señor, porque tuve un mal pensamiento. Lo puede hacer al momento y Dios lo perdona. Hermano, Dios perdona al momento, hermano. No es que Dios perdona, hermano, con tiempo, no. Dios perdona al momento si hay arrepentimiento verdadero. Pero hay veces, hermano, que la gente deja, como el católico, hermano, ellos esperan el domingo para confesarse. Nosotros no tenemos que esperar el domingo, hermano, para pedirle a Dios que nos perdone. Antes, hermano, de que se acabe el día, ya tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Antes, hermano, de que usted, el enemigo, le gane ventaja, antes que un pecado lo lleve a otro pecado, porque un pecado es como un eslabón de una cadena, lo lleva a otro pecado, y otro pecado lo lleva a otro pecado, y es como una cadena que se va enroscando. No deje que el pecado llame a otro pecado, porque la Biblia dice que el pecado da luz a muerte. Eso da a entender que un pecado lleva a cometer otro pecado. Pero si usted apenas comete una falta, con sinceridad le dice: Señor, perdóname porque te fallé en esta forma, en esta manera, Dios lo va a perdonar. Y usted así va a poder vivir en santidad. Porque usted se imagina, hermano, que si uno simplemente espera el culto para pedirle perdón a Dios, ¿qué tal que se muera a mediodía? ¿Qué tal que le llegue a sorprender la venida del Señor en la tarde? Y uno, hermano, está esperando que llegue la noche, está esperando que llegue el culto para arrepentirse. No puede de pronto alcanzar, hermano. Puede ser que llegue, hermano, usted a creer que va a llegar al culto y no llegó al culto, hermano, sino que algo pasó. Entonces usted, para que no haya, hermano, en su corazón cargas de pecado, a Dios pídale perdón y Él lo va a perdonar y le va a limpiar de toda mancha. Por eso se llama leño de la santidad. A veces, hermano, uno deja, hermano, de pedirle a Dios perdón y dice uno: es que el Señor, ¿será que se aburre de tanto escucharme? El Señor no se aburre, hermano. Si usted le pide perdón, Él lo perdona si es sincero. El Señor no le va a decir: yo no lo perdono ya, porque ya lo perdoné hace un rato. Él no le va a decir: yo ya no lo voy a perdonar porque a rato me ofendió. No, si el arrepentimiento es genuino, Él lo perdona siempre que usted vaya a su presencia. Y hay veces que usted le va a pedir perdón a Dios hablando, pero hay veces que usted va a estar trabajando, pero así sea en la mente, le puede pedir perdón a Dios y Dios también lo va a perdonar. Usted en su mente puede decir: Señor, ten misericordia, te fallé, te ofendí con este pensamiento, con este deseo, perdóname y ayúdame a mejorar y a no seguir haciéndolo. Y Él lo va a ¿qué? A perdonar. Leño número 5, el leño del servicio. La palabra del Señor dice en Hebreos 13:16: y hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, la Biblia dice que Dios se agrada de que hagamos el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos. Hermano, dentro de la iglesia, hermano, tenemos que involucrarnos en un ministerio. Como yo les decía en un culto, uno en la iglesia tiene que involucrarse en algo. Si uno no se involucra en nada, hermano, es como estar, hermano, yendo a una empresa de trabajo y no trabajar en nada. En una empresa, hermano, unos trabajan en una parte, otros trabajan en otra parte, pero todos trabajan. Y en una iglesia hay comité de damas, de jóvenes, de evangelismo, de escuela bíblica, hay comité de oración, hay comité de intercesión, de visita. Usted tiene que involucrarse en algún comité, porque si usted no está metido en ningún comité, así no sea que lo tengan nombrado. Yo no necesito, hermano, que me nombren para hacer algo para Dios. Yo no necesito que me diga el pastor: usted va a ser líder de jóvenes, de damas. Hermano, yo tenga cargo, no tenga cargo, yo le debo servir a Dios. Y dentro de la iglesia yo tengo que estar activo. ¿En qué puedo servir? ¿En qué estoy apto para servir? Que usted esté, hermano, activo dentro de la iglesia. Pero para eso, como dice la palabra de Dios, hermano, hay que prepararnos en santidad, como lo vimos en el anterior ley. Número 6,
El sexto leño, leño del testimonio y de la evangelización. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice que los hombres, cuando vean la luz que usted tiene, van a glorificar a Dios, hermano. Si la gente ve que usted es de buen testimonio, la gente va a glorificar al Señor. Si la gente ve que usted es de buen ejemplo, la gente va a glorificar a Dios. Si la gente ve que usted es buena esposa, van a glorificar a Dios. Si la gente ve que usted es buen esposo, van a glorificar a Dios. Si ven que es buen hijo, por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Hermano, el leño del testimonio, hermano, usted tiene que dar buen ejemplo a sus hijos, buen ejemplo a su esposa y a su esposo, buen ejemplo a su familia que es inconversa, buen ejemplo, porque cuando usted da buen ejemplo, la gente va a creer en el evangelio, hermano, y van a creer que Dios cambia y transforma al ser humano. Por eso se llama leño del testimonio y la evangelización. Y el séptimo leño que no puede faltar en el altar es el leño de la comunión y la congregación, hermano. Cuando usted lee la Biblia, encuentra que el Señor dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando uno viene al culto, Dios lo exhorta. Dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, el leño de congregarse es un leño bien importante. Hermano, yo digo, hermano, ¿cómo será, hermano, que hay gente que pasa una semana, 15 días, un mes, y no se congregan y no se les da nada? Yo en mi mente digo, no ha habido una verdadera entrega al Señor. Porque yo me pongo a pensar, hermano, uno cuando no come en el día, qué hambre que le da. Uno, hermano, cuando hace un ayuno, a veces larguito de 6 a 6, o cuando uno hace un ayuno de 2 o 3 días, hermano, qué debilidad que le da a uno y qué dolor en la cabeza. Y es una cosa que uno lo marea feísimo, hermano, porque el cuerpo no está enseñado. Yo digo, ¿cómo será posible uno enseñarse a no venir al culto? No enseñarse a oír la prédica. ¿Usted cree, hermano, que es lo mismo coger un celular y oír una prédica que venir al culto? ¿Usted cree que es lo mismo, hermano, en la casa uno hacer un devocional que venir al culto? Jamás va a ser lo mismo. Que Dios está en toda parte donde lo busquen, Él está, pero nunca va a ser lo mismo, hermano. La Biblia por eso dice, no dejando de congregarnos. Y estos leños, hermano, de los que les he hablado, se necesitan para que el fuego no se le apague. Hermano, en este mes, pídale a Dios que su altar se le empiece a prender, hermano. Pero no le eche al altar, hermano, de esa caña, hermano, que arde harto y se apaga fácil. Échele leña buena al altar, hermano. Usted cuando va a prender candela, le echa leña buena, arde bien, hermano. Pero si le echa, hermano, de esa, hermano, caña de maíz, hermano, arde, pero se apaga fácil. Eso significa la emoción. Hermano, el verdadero leño arde y dura. Hermano, pídale a Dios que su altar no se apague y que nunca se vaya a convertir su altar en un cenicero. Porque si se convierte su altar en un cenicero, hermano, ahí encima el diablo va a poner una cruz. Y esa cruz significa muerte. Cuando usted va por la calle y encuentra una cruz, ¿qué quiere decir ahí? Muerte. Hay personas que un día ardieron y ahorita ya se les apagó el fuego y el diablo les colocó la muerte. La cruz, aquí era el hermano, aquí era el líder, aquí era el servidor. Pero eso no es por culpa de Dios, es por culpa de uno que descuida algo sagrado que Dios le dio. Usted es un sacerdote y la responsabilidad que Dios le dio es el fuego encendido sobre el altar no se apagará.
sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto. ¿Qué representa el holocausto? La carne. La carne hay que sujetarla a los pies de Cristo. La carne hay que someterla todos los días, hermano. Todos los días hay que someter la carne, pero para someter la carne hay que tener el fuego encendido, hermano. La carne del animalito, cuando lo sacrificaban, no se quemaba sin fuego, hermano. Para que esa carne, hermano, no nos domine, hay que estar llenos de la presencia de Dios. Si no estamos llenos de la presencia de Dios, hermano, la carne nos va a dominar. El viejo hombre va a ser el que va a vivir en nosotros. El viejo hombre va a ser el que nos va a controlar, porque no hay fuego. Pero si hay fuego en su altar, el viejo hombre no va a tomar poder en su vida. Por lo tanto, mis hermanos, avivemos el fuego del Espíritu. Pónganse de pie. Avivemos el fuego. Guíenos, hermano Arnold, haga fuera una canción que usted canta y después ya el hermano sigue con el culto. Cántele al Señor la canción que el hermano quiera cantar como ministración.